Yo adiviné que te gustaba el cal, espero mi 12. Ahí va, ya está. Ya empezaron Aquí todos los estamos. reclamos ahora, qué No vergüenza. fue la idea, así que me desconozco. Mira cómo se suman todos, qué impresionante. Bueno, empiezo de vuelta. A ver, después tengo que editar esto, se dan cuenta, ¿no? Bueno, hablemos de la competencia imperfecta entonces. Para hablar de la competencia imperfecta, nos vamos a referir a dos puntos de análisis. Por un lado, la cantidad de productores que haya. Pueden haber muchos y sería competencia perfecta. Pueden haber pocos y eso sería una situación típica en Uruguay, que ustedes viven siempre en prácticamente todo lo que ustedes consumen. Hay pocas empresas que oferten ese bien, lo que ustedes me van a contar después que les genera. Después está la situación ya un poco más extraña, que es que haya solo dos empresas, ¿tá? Lo que se llama duopolio, y después una situación que sí es típica en Uruguay, en muchos negocios, que es el monopolio, ¿tá? Donde obviamente hay un solo productor. Eso para nosotros es clave entender cada vez que nosotros nos enfrentemos a un mercado, preguntarnos, ¿cuántos ofertantes hay acá? Pero a ver, ¿cuántos venden esto? Para entender un poco cómo funciona el mercado. Los productos lácteos, sí, típicamente y a nivel mundial son pocos, siempre son más teniendo un oligopolio, son pocos productores. Por el mismo tipo de bien y la infraestructura que tienen que tener montada, no pueden haber muchas, porque ahí perderían lo que es economías de escala. ¿Sí? Es decir, sería muy costoso. Si no venden mucha cantidad, si no tienen un gran porcentaje de mercado, no les serviría. Entonces no puede haber. Lo que ha habido ahora en Uruguay, que hasta hace 30 años había solo dos empresas, hubo tres durante mucho tiempo, pero a partir del 2010, 2007, 2008, pero 2010 para dejarlo por décadas, como que aparecieron un montón de empresas un poco más pequeñas, o si bien no eran empresas pequeñas, sino que eran empresas muy grandes, pero el segmento de lácteos era muy pequeño, que empezaron a competir pero en forma diferenciada. ¿Sí? Empezaron a ofrecer productos que no ofrecían las grandes. O que si bien ofrecían las grandes, a las grandes no les importan, no son sus productos estrella, como se les llama. Después vamos a ver más adelante en contabilidad una denominación que se le da a algunos productos de las empresas que se llaman las vacas lecheras o los productos estrella. Las vacas lecheras son esos bienes que se venden así uno no haga nada, no haga marketing, no haga absolutamente nada. ¿Cuándo vieron que Conaprole o Parmalat haga, por ejemplo, publicidad de leche común? No lo van a ver nunca, no interesa, porque igual se van a vender. Es una vaca lechera, siempre está dando, ¿sí? Después tienen los productos estrella, que son aquellos que yo quiero potenciar más y que me pueden generar más valor agregado a menores costos. Bueno, el dulce de leche no es un producto estrella, ni de Parmalat, que sinceramente ni siquiera sé si tiene dulce de leche Parmalat, y con Aprole tampoco le interesa mucho el dulce de leche porque no le saca tanta ganancia. Entonces aparece, no sé, la pataya, claramente compite en el dulce de leche, pero es más, es uno de los productos estrella de la marca La Pataya, que todos conocemos además. Entonces ahí hay que entender un poquito siempre de qué tipo de producto hablamos, y eso viene enrabado con la segunda característica, de los bienes que son idénticos o los bienes que son diferenciados. Yo tengo que entender qué bien se está transando en este mercado que yo estoy analizando. ¿Es un bien que tiene sustitutos o no tiene sustitutos? En Uruguay el dulce de leche no tiene sustitutos. Lo más cercano es el dulce de membrillo. Y hay una cosa que hoy conversábamos de mañana, y que después lo vamos a analizar con Sandra. Esto es típicamente cultural. ¿Ustedes se imaginan que si yo voy incluso a Argentina y les digo, el dulce de membrillo podría llegar a ser un sustituto del dulce de leche? Seguramente me inmolen ahí en el obelisco, porque para ellos no, está fuera de radar. El dulce de membrillo está 50 escalones más abajo del dulce de leche. Para nosotros no está tan lejos. Está abajo, sí, pero no tanto. Ahora, vayan a un chileno y háblenle de dulce de leche y háblenle de dulce de membrillo. Y ya se empieza como a despegar. Y obviamente el resto de la mayor parte de los países del mundo no tienen ni idea ni del dulce de membrillo ni del dulce de leche. No hay mercado para eso, porque no hay consumidores de eso. Hay otros dulces. Por ejemplo, las mermeladas de arándanos en Estados Unidos son un bien que prácticamente no tiene sustitutos. O la mantequilla de maní, que ustedes han visto en las películas. Exactamente, mira, justo Sofía lo había traído. Acá en Uruguay, sinceramente, la mantequilla de maní, yo quiero ver quién de ustedes desayuna todos los días mantequilla de maní. No sé si se vende ni siquiera, porque no la compraríamos, no nos interesa. ¿Ah?
está claro, nadie, como dice Fran, no sé si está, no hay mercado para eso acá. Se vende, dice Pía, y se debe vender, no sé, por cada kilo de mantequilla de maní se deben vender, no sé, 1.000.000 de kilos de dulce, de membrillo de dulce de leche. Insisto, para entender y analizar un mercado yo me tengo que situar en la cultura y en el momento incluso histórico donde estoy. Hoy también poníamos el ejemplo de la carne de cerdo. Si yo hace 15 años les decía, che, ¿qué les parece si comemos unas chuletitas de cerdo o algo? La gente te iba a quedar mirando como diciendo, chuletas de cerdo, pa. Era como algo medio bizarro. Ni siquiera se analizaba el precio, si era más barato o más caro. Es que estaba fuera del radar. Ahora empezó a entrar en el radar. Pero cuando ustedes miran las pautas de consumo uruguayas, claro, la carne de cerdo hace 30 años no llegaba al 1% del mercado. La carne de cerdo, sacando los fiambres, ¿no? La carne de cerdo como para cocinarla. Ahora está en un 4 o 5%, y seguramente eso va a seguir evolucionando por temas de precio, básicamente. La carne de vaca ha ido descendiendo, ¿tá? en su porcentaje de mercado. Digo, voy a esto, hay que también el mismo mercado, la misma cultura, tiempo a tiempo va cambiando también, es decir, durante el tiempo puede ir modificándose, tampoco son pautas de consumo que cambien drásticamente. El uruguayo ahora está tomando más té que hace 50 años, por ejemplo. Eso es un hecho. Es un hecho, piensen cuando ustedes eran niños la cantidad de variedades de té que había en un supermercado y la que hay ahora. El uruguayo empezó a tomar más té. Pero son cosas que cambian lentamente. ¿Sí? Ustedes no van a ver más de 2 o 3 cambios drásticos en esos mercados en Uruguay. Katy habla del precio de la yerba. Claro, el precio de la yerba lo único que nos demostró la subida que tuvo hace 6-7 años es que en Uruguay la yerba es un bien inelástico y es el único país del mundo donde la yerba tiene la inelasticidad que tiene en Uruguay. Porque no la tiene en Argentina, no la tiene en Paraguay, no la tiene en Brasil, que son los países que más o menos toman mate. En Uruguay es un bien inelástico y es de los bienes más inelásticos que hay. Les diría que incluso en Uruguay hay un estudio, ahora no me acuerdo quién lo hizo, yo lo leí hace un tiempo, que llega al nivel de los cigarros. Llega al nivel de los cigarros la inelasticidad que tiene la yerba. Es un caso de estudio, obviamente, ¿no? Pero bueno, no vamos a centrarnos ahí. A lo que voy es, ¿vamos a analizar los tipos de mercado? Perfecto. Preguntémonos la cantidad de productores que hay y después qué tipo de bienes se transan en ese mercado. ¿Son bienes idénticos o son bienes diferenciados? ¿Está? En función de eso, nosotros podemos armar el siguiente esquema. Sin duda, Esteban, sin duda. El siguiente esquema dice, bueno, ¿cuántos productores hay? ¿Uno? ¿Hay pocos o hay muchos? ¿El producto se diferencia o no se diferencia? Entonces, la situación ideal, la que hablamos desde que empezamos con mercados, hace ya un par de meses, si hay muchos productores y además no hay diferenciación, es decir, es un bien homogéneo, es una peluquería, es una pizzería que vende pizza, ¿sí? Es una tienda de ropa, vende ropa, es decir, el bien es homogéneo, estamos hablando de competencia perfecta, el ideal de Midi Ricardo, el ideal de Hayek. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchos productores, pero los bienes están diferenciados? Es decir, no hablamos de bienes homogéneos. Ahí vamos a encontrar un mercado que nosotros vamos a llamarle técnicamente, que se encuentra en competencia monopolística. Es decir, hay una competencia, si se quiere, en el bien, pero son tan distintos entre sí que es como que no compiten. Por eso se habla de competencia monopolística. Primero que es como un contrasentido, ¿no? Competencia monopolística, pero ¿cómo puede haber competencia si hay monopolio? No es que haya monopolio, sino que el bien está tan diferenciado que no compiten con los otros. Hoy poníamos el ejemplo, hoy de mañana, en la clase de los relojes, ¿sí? Por ejemplo, los Rolex. Casio o Citizen no compiten con Rolex, en lo absoluto. Porque son tan distintos los bienes, y ustedes me van a decir, pero son relojes, profe. Sí, claro que son relojes, pero son muy distintos tipos de relojes. Entonces no compiten. El consumidor que se va a comprar un reloj Citizen o Casio no se le pasa por la mente y tampoco tiene poder adquisitivo para comprarse un Rolex. Y el consumidor de Rolex no se le pasa por la mente comprar un Casio o un Citizen. Y estoy nombrando algunas marcas al azar. ¿Bien?
Son diferentes segmentos de mercado, como dice Facundo, pero radicalmente diferentes. No tienen punto de comparación. Entonces, no sienten amenazas. Cuando nosotros hablábamos de las amenazas, perdón, cuando hacíamos el FODA, bueno, este tipo de competencia no lo es. Bien. La competencia de, no sé, de Mercedes, bueno, pero Mercedes es una marca un poco más, no sé, de Lamborghini, no es Fiat, no es Peugeot, y mucho menos los chinos. No es competencia para ellos, competencia es Ferrari, por poner algo, ¿tá? Porque ahí sí compiten por los mismos clientes. Por eso se habla de competencia monopolística. Lo que pasa con iPhone y Android, sí, bueno, pero ahí, Nacho, vos fíjate que, primero que nada, iPhone, en realidad la competencia de iPhone como teléfono son todas las marcas de teléfono, porque ahí sí hay guerras importantes y se ha desarrollado y han aparecido muchas marcas. En su momento lo tuvo con algunas marcas que casi que fallecieron, por ejemplo BlackBerry fue una marca que iPhone prácticamente la mató, ahora está intentando reconvertirse, pero no lo logra. El gran competidor, por supuesto, que es Samsung, hoy en día, por los smart, porque no se bien que el iPhone no es un teléfono, es un smart. Nadie piensa en el iPhone como un teléfono, ya es bastante más que eso. El problema de iPhone y Android es el sistema operativo de Google y iPhone tiene su sistema operativo, ¿no? El iOS. Ahí está el conflicto más grande, porque todas las marcas de teléfono que hay tienen, o sea, salvo iPhone que tiene iOS, todas las otras marcas de teléfono tienen Android. Ese sí es el problema. Y ahí nos enfrentamos a un duopolio. Eso es un duopolio. Pero no es competencia monopolística, porque ahí no están segmentados, ellos no segmentan los clientes. Y de hecho, es bastante notorio que las funciones que uno mejora, el otro sistema operativo la mejora enseguida, ¿sí? Huawei tiene un sistema operativo, bueno, si será tercero, ¿no? Que está fuera del radar y me parece que no va a poder competir, salvo que genere una diferencia sustancial. Yo no creo que a iOS le pueda competir, me parece que debe estar apostando más a una lucha contra Android. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Claro, el bien es como dice Guille, perfecto, los bienes son iguales, o sea, es un sistema operativo o es un smart. Y no tiene tanta diferencia uno con el otro. Para que haya competencia monopolística es necesario que haya diferenciación abismal, ¿tá? Una diferencia abismal. Los Nokia dejaron de usar Windows, se pasaron a Android. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, ustedes saben bastante más de eso, pero después vamos a poner un ejemplo cuando hablemos de un tipo de mercado específico. Bueno, sí, Windows. Lo que pasa que las empresas, y lo vamos a conversar un poquito después, si no se reconvierten, se mueren, pero el tema es que algunas reconversiones son las que le generan la muerte. Tampoco nadie te da bola de cristal, ¿no? Hay que pensarlo por ahí. Bueno, vamos a la situación del medio, que acaba de preguntar Guille. Dice, bueno, ¿y el oligopolio qué es? Bueno, el oligopolio es cuando hay pocos productores y no importa si hay un bien homogéneo o no es tan homogéneo, porque al ser pocos, las mismas características del oligopolio van a hacer que no compitan abiertamente. Porque en el momento que empiezan a competir, se termina el oligopolio. ¿Tá? Pero lo vamos a ver más adelante cuando lo veamos de a uno. Bueno, y después está la situación del monopolio. El monopolio es cuando hay un solo productor, y ahí sí, en un monopolio, es condición necesaria que el bien sea homogéneo. No puede haber diferenciación, porque en el momento que hay diferenciación dejaría de haber un monopolio. Bien, porque una empresa que tiene todo el mercado de algo, no le interesa en lo más mínimo diferenciarse. Piénsenlo, si ustedes son los dueños de la empresa monopólica, ¿para qué diferenciarse? ¿Para qué entrar en gastos? Igual siempre lo van a tener que comprar ustedes porque son el único que lo vende, lo que sea. ¿Sí? Lógicamente el monopolio es la situación más adversa para el consumidor, porque eso permite que no haya creatividad, que no haya desarrollo, que no haya mejoras, que el precio no disminuya. Es decir, hay un montón de ventajas que tiene el monopolio para él, pero que para el mercado son perjudiciales. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver más en particular. Perfecto, Fran, perfecto. Eso es un oligopolio.
la telefonía móvil en Uruguay, el servicio, ¿verdad?, de telefonía móvil, es un oligopolio. Es un oligopolio muy importante, tanto en cantidad de clientes, que anda cerca de los 3 millones, creo que ya estaba por llegar a los 3 millones, y en cantidad de dinero. El cable depende de dónde, porque si vos lo cerrás geográficamente, en Maldonado hay un monopolio respecto al cable. Lo que pasa es que ahí tenés un bien sustituto que es DirecTV, que también es monopólico en su segmento. Entonces ahí habría que ver si nos enfrentamos a un oligopolio, porque hay dos, o en realidad es un monopolio porque los productos son tan distintos que directamente juegan en mercados distintos. Pero lo vamos a ver ahora más adelante. YouTube y Netflix, no, yo te diría que YouTube y Netflix no, o sea, no es que no compitan, que sí tienen cierto grado de competencia, pero son mercados distintos. Son mercados distintos. Internet por Antel, ni que hablar. De hecho, Dedicado, que es el otro que vende servicios de Internet, o bueno, o Movistar mismo, o Claro, se lo compra Antel, sí, sí. Por eso hacen publicidad, Julián, porque es un oligopolio. No tendría sentido que hicieran publicidad si fuera un monopolio. Ahí sí, pero como en realidad Antel está en competencia con Claro y con Movistar, en telefonía móvil, pasa por ahí el tema de... Sí, sí, está bien, pero YouTube, si vos mirás cuánto recauda por su app de películas versus Netflix, no, sí, Movistar también y Amazon también lo tiene, hay un montón. O sea, ese mercado está casi por entrar en competencia perfecta. Sin embargo, no compiten por ahí, Disney también, no compiten con Netflix por ahora. Eh, Básicamente voy a los números. Del streaming total, creo que Netflix tiene un 70% del total. Cuando eso pasa, también puede ser un oligopolio, si no hubiera muchos, ¿tá? También puede ser un oligopolio, porque un oligopolio se puede dar cuando hay uno grande o dos grandes y muchos chiquititos. Ya van a ver por qué, ¿tá? Pero en definitiva pasa por ese lado. Esteban. Sí, bueno, Antel, el problema de Antel da enormes ganancias, primero que nada, es la única empresa pública que da ganancias, ¿tá? Y yo creo que da ganancias porque está en competencia. No se sabe qué va a pasar con Antel y esa desmonopolización que está en la ley de urgente consideración tampoco va a ser tan sencillo y generalmente eso termina en un plebiscito. Va a terminar en un plebiscito. Si de aprobarse ahí, va a haber un referéndum para derogar ese artículo, porque el uruguayo tiene una visión de las empresas públicas como si fueran realmente propias y no tiene una mirada de mercado de las empresas públicas, ¿sí? Porque en general la mayoría son deficitarias, la enorme mayoría. Entonces ahí ya entran cosas más culturales, lo que hablábamos recién, hay bastante cosa cultural ahí. Disney es una de las empresas más grandes del mundo en este momento. Hay que ver cuál es el juego de cárteles que hay ahí. Después no me quiero adelantar con lo de cárteles. Ahora vamos cuando hablemos del oligopolio. El duopolio es una especie de oligopolio. Exacto, Julián, buenísimo. Sí, Warner, Fox, demás. McDonald's, oligopolio. Bueno, ahí depende cómo se vería, y ese sí es típicamente cultural y geográfico. En algunos lugares del mundo, McDonald's es un oligopolio. McDonald's pertenece a un oligopolio, no es que sea un oligopolio. En Estados Unidos, por ejemplo, McDonald's, Burger King, Kentucky Fried y Pizza Hut creo que son el 90% del oligopolio de la comida rápida. Un ejemplo, Constanza, de duopolio, y un ejemplo de duopolio en Maldonado son las mutualistas. Hay dos gigantescas, que son el Mautone y la Asistencial. Después hay algunas chiquititas, pero que no están afincadas geográficamente acá, no les interesa. ¿Tá? Voy al tamaño, obviamente. Bueno, Disney sí compró mucho. Bueno, seguimos. Está bueno igual que pregunten, porque así nos vamos guiando. ¿Dónde estoy acá?
¿Qué pasa con el monopolio? Con el monopolio pasa lo siguiente. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto toneladas hasta la clase pasada, en realidad lo vimos muchas más clases, toneladas de curvas de mercados, donde la oferta y la demanda se encontraban en el punto C, el punto de equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa si el ofertante es uno solo? ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Bueno, lo que va a suceder es muy sencillo. El punto C, el monopolista, lo va a trasladar al punto M. ¿Por qué? Porque puede. Sencillamente. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Porque todos los demandantes le van a comprar. Lógicamente que la demanda va a caer de Q sub C a Q sub M. O sea, van a vender menos. Pero miren lo que pasa con el precio. De P sub C se va a ir a P sub M. Sube el precio. Entonces, en definitiva, el monopolio gana más o por lo menos igual trabajando menos y vendiendo menos cantidad del producto que fuese. Eso lo puede hacer porque es un monopolio. ¿Se entiende esto o no? Sí. Perfecto, perfecto. Piensen en la UTE. A la UTE no le interesa si vos le comprás energía eléctrica o no. No le va a cambiar, no va a ser. Es decir, va a ir a tu casa y decir, mirá, estamos ofreciendo este descuento. Ustedes se dieron cuenta que la UTE, como empresa que es, hace algo que es increíble, que es tratar de que ustedes consuman menos. Todas las empresas quieren que ustedes consuman más. Sin embargo, la UTE quiere que consumas menos. Es más, te hace promociones, no por si consumís más, sino por si consumís menos. Digo, si usted consume, no sé, tal X porcentaje menos que el año pasado, le descontamos no sé cuánta plata de la factura. ¿Se han dado cuenta de esa situación? Si pagas en fecha, bueno, pero si pagas en fecha te descuenta, eso lo hacen todas, porque les sirve por un tema financiero. Pero que te inciten y te motiven a que consumas menos de lo que ellos te venden, es una situación particular, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Dice Lucía. Bueno, primero que nada lo hace por un tema de que es estatal. ¿Sí? Entonces la función que tienen las empresas públicas no es ganar dinero, sino que es hacerse cargo de este tipo de servicios que nosotros vamos a llamar monopolios naturales. ¿Y por qué son monopolios naturales? Porque sería inviable que haya dos. Por supuesto, William, aquí hay un tema ecológico también, porque de gastar más energía eléctrica, todos nosotros en promedio, no da las energías renovables que tenemos. Hoy en día Uruguay está generando energía prácticamente con todo renovable, pero si hubiera un pico de demanda, Uruguay tiene que empezar a quemar petróleo para generar energía eléctrica, una cosa que es carísima en primer lugar y en segundo lugar es nociva para la ecología, lógicamente. Entonces, hay muchas razones, pero la razón más grande es que cada kilowatt que la UTE tiene que generar de más es mucho más caro que el kilowatt anterior. Es decir, el costo marginal es creciente, pero es creciente exponencialmente. Por eso a la UTE no le sirve. ¿Se acuerdan de la pipa de Nike que hablamos siempre? Bueno, así es. Los cigarros, sí, los cigarros, hay un tema de ley y de fallo de mercado corregido, entre comillas, por el Estado. Es preferible tener un reactor nuclear. Yo no tendría un reactor nuclear, Esteban, acá. Me imagino los técnicos tomando mate y dicen, ay, mirá lo que pasó, se te saltó esa luz ahí. Bueno, chao. Ahora vamos al monopolio, Nacho, porque no lo explicamos todavía, lo mencionamos nomás al pasar. Exacto, sí, acá habría un Homero, pero seguro que habría un Homero. Eso es seguro. Bueno, seguimos un poquito. Lo que me interesa es si quedó claro lo del monopolio y el abuso que puede haber en el precio. ¿Está? En el precio. No es tan eficiente el tema del reactor nuclear. A ver, es más limpio que quemar petróleo para hacer energía eléctrica, seguro. El gran problema que tiene la energía nuclear son los desechos, que no hay forma de... No saben qué hacer con ellos. Y después el potencial peligro de que haya algún desastre, ¿no? La mayoría de los países más avanzados las están desmantelando. De a poco las van desmantelando, van tratando de cambiar. Bueno, a ver, monopolio. Dos características fundamentales. Por un lado, las barreras a la entrada, totales y absolutas, y por otro lado, el tema del monopolio natural. Voy a arrancar por las barreras a la entrada.
Ya lo habíamos conversado en la clase pasada, habíamos dicho si era muy fácil para cualquiera de ustedes poner una pizzería, y vimos que sí, que teniendo un poco de capital y algo de experiencia, no había mayores problemas. Ahora, ¿es difícil que aparezca otra UTE a competir con UTE? ¿Qué les parece? Es re difícil. Es re difícil, dice Agustina. William, No creo que sea algo que se dé principalmente porque es una empresa pública y el beneficio que tiene en sí. Es como mejor que lo controle una sola empresa que controle más de una. pero olvídate que sea pública, pensá que fuera privada. En Estados Unidos son privadas. ¿Pensás que alguien vendría a competir? No, no creo. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué creen que es muy difícil? A ver, Tomás. Porque como para poner una pizzería hay que se precisa poco capital y lo puede hacer cualquiera, puede haber muchas, pero para abrir UTE no puede abrir cualquiera UTE. Tiene que ser algo, un grupo inversionista o algo con mucho capital para ponerse a competir con una empresa de esa magnitud. Sin duda, sin duda. ¿Con cuántos clientes arrancaría, Pia? Yo quería recordar algo y ahora voy a esa pregunta que me acabas de hacer, que nosotros este ejemplo lo tratamos, creo que fue la clase pasada, Sí. con, no me acuerdo si no fue con telefónicas, y pusimos el ejemplo de que una telefónica que puede tener, que le puede ir muy bien, no sé, en Estados Unidos, no va a venir acá, que por más que pueda ser conocida, los clientes ya están más que nada en las hegemónicas, por así decirlo. Sin embargo, un restaurante de comida rápido sí podría ser viable acá. Y obviamente empezaría con muy pocos clientes, prácticamente nulos, porque, o sea, todos ya estamos acostumbrados y somos clientes de las de acá. Exacto, exacto. Van a arrancar con cero. Y además, piensen que en el caso de la UTE, ni bien quiera meterse otra UTE, UTE va a hacer sus promociones, ¿no? Es decir, bueno, este mes no pague. Esto es como habíamos hablado de si se forma una nueva compañía telefónica, que se irían a unir Antel, Movistar y Claro como para bajarla. Exacto. Pero acá Solo es que sería mucho, una sola. claro, pero acá UTE es no tiene mucho con peor quién porque hay unirse. una. Dale, Katy. No, justamente eso, de que UTE a lo que es una no precisa unirse con nadie, además que no tiene con quién unirse, no precisa unirse con nadie, porque UTE aplasta a cualquiera que pueda y que quiera venir acá a poner. Solamente piensen en esto, ya te doy la palabra, Guille. Piensen en cuánto cuesta hacer una represa, como la de Salto Grande, es decir, desviar el curso del río Uruguay para hacer una represa. Ahora piensen en hacer 4, piensen en montar más de 4.000 molinos de viento y alguna otra cosa más. Es decir, hacer esa inversión de miles de millones de dólares. ¿Cuántos clientes tenés? Te van a preguntar los accionistas. Y tengo 0. Ya está, ¿no? Guille. No, iba a decir eso, de que al ser una única empresa no tiene competencia, ya que por ser hecho de ser una empresa pública tiene el apoyo del Estado también, o sea, cuando venga una empresa lo que va a hacer es hacer promociones para que esa empresa se funda. O sea, no tiene competencia, más de lo que usted dijera. Exacto, exacto. Sí, Lucía, yo sé que ustedes me están hablando de la parte pública, pero yo les pongo la hipótesis de que la UTE fuera privada. No importa que fuera del Estado. Es más, sería peor si fuera privada, porque tendría más poder todavía. Porque el Estado puede limitar el poder. Yo creo que el Estado en este caso, y ahí voy con la segunda característica, de estos bienes siempre tienden al monopolio de forma natural, porque es inviable que haya dos. No puede haber dos porque ninguna de las dos cubriría sus costos. Insisto, piensen, las represas, los molinos, los millones y millones de kilómetros de cable desparramados por todo el santo país, las columnas, los funcionarios, toda la infraestructura que tiene que tener la UTE para funcionar, es inviable que haya dos, porque si vos tenés 1.000.000 de clientes y la otra tiene 1.000.000 de clientes, no cubre los costos. O tenés los 3 millones de tipos que hay en Uruguay, o no te es rentable. Y así va a pasar en todos los lugares del mundo. Hay muy pocos países en el mundo que se dan situaciones muy extrañas de que haya dos empresas de energía.
pero generalmente todas las empresas, ya sea de gas, ya sea de carbón, ya sea obviamente de eléctrica, generalmente en el territorio son monopólicas, porque naturalmente es muy difícil poder competir. Lo que pasa con el gas, por si alguno lo trae a colación, es que en realidad Uruguay no produce gas. Uruguay solamente lo compra y lo envasa. Entonces, la distribución de la energía, ahí sí puede haber un poco de competencia, y en el caso de Uruguay, la distribución del gas es un oligopolio. ¿Tá? Hay tres, creo que son tres empresas. Megal, Riogas y ANCAP. Avísenme si hay alguna otra. Pero quien importa el gas es ANCAP. Supergas, pero Supergas es ANCAP, Esteban. Es la de ANCAP. Así se llama, creo que la marca ANCAP. Acodique, ahí está, Acodique, muy bien. Muy bien, Nachito. El costo es tan grande que no es rentable dividir el mercado. Exactamente. Y eso, por eso existen los monopolios también, porque a veces usted me dice, bueno, pero si es tan malo para el consumidor, ¿por qué hay monopolios? ¿O por qué el Estado permite que haya monopolios a veces privados? Y no es que el Estado lo permita, es que no hay posibilidades de que el mercado funcione de otra manera que no sea monopólicamente. En muchos países hay leyes antimonopolio, en Estados Unidos es una, ¿tá? No puede haber monopolio. Si hay monopolio, el Estado tiene que intervenir. Después, por la vía de los hechos y triquiñuelas e ingenierías legales, se dan algunos monopolios. En Uruguay, por ejemplo, hay una sola empresa que vende cerveza. Es una sola. Sin embargo, ustedes van a decir, profe, pero hay como 30, 40 marcas de cerveza. Sí, sí, pero son todas de la misma empresa. Eso es un monopolio. ¿Con quién compite? Y compite con ella misma. Compiten las marcas entre sí, pero el dinero va para el mismo lugar. ¿Bien? Bueno. No, Salus es parte de. No, la empresa dueña de las cervezas acá en Uruguay es la empresa más grande del mundo. Exacto, Fran, exacto. No, son todos de una empresa que se llama. Pasó por un proceso que la compraron unos brasileros que llamaban Ambev. Después eso lo compró la gente dueña de Heineken. Y después cuando compraron Budweiser, y compraron Quilmes, y compraron Brahma, y compraron Antártica, Skol, compraron Corona, compraron, bueno, no sé, sé que fueron una cantidad de adquisiciones impresionantes que la transformaron en la empresa más grande del mundo, por supuesto que cotizan en Wall Street. No me acuerdo, es una inicial, KGJA creo que es. De todo eso no importa, a lo que voy, porque eso está cambiando todo el tiempo, porque se compran y se venden. A lo que voy es que compraron todo. Yo recuerdo, porque estuve en ese momento, yo trabajaba en verano en la empresa esa de las bebidas, y me acuerdo cuando vinieron los brasileños que compraron, cuando Ambev compró Pilsen y compró Norteña, los tipos nos decían, dice, a nosotros, ahí está, ABIBEV, ahí está, esa es. Gracias, Esteban. Y entonces los tipos decían que habían comprado acá todas las marcas de cerveza del Uruguay por la cebada, porque la cebada uruguaya es muy buena y se plantaban muchas hectáreas de cebada, pero les importaba un rábano, y fueron así literales, el mercado uruguayo. No les interesaba en lo más mínimo el mercado uruguayo, porque como nos dijeron ellos, dice, Uruguay para nosotros es medio barrio de San Pablo. ¿Qué les puede interesar a ellos como mercado venir acá a hacer publicidad y matarse por la cerveza? No les importa. Y es real, somos medio barrio de San Pablo. ¿Por qué van a gastar fuerzas acá? Tipo que compraron Budweiser o Heineken. ¿Se entiende? O sea, que bancan los partidos de la Champions. ¿Qué van a venir acá? ¿A poner plata en el fútbol uruguayo? Es decir, no juega, no compite. Somos ahí, una cosa de cabotaje que quedó. Decir, bueno, mira, tienen un campo ahí precioso, algunas vacas pastando y plantan cebada que les sale bastante bien. Y como el campo es bastante natural, bueno, funciona. Luciana. Sí, yo creo que también acá es cuando entra en juego un poco la innovación de la empresa y la creatividad, porque por ejemplo, está, no sé, una bebida, un agua, lo que sea, sabes que en el supermercado contra ellas no vas a poder competir, porque está, capaz que por 2 puntos de precio. Lo que tenés que hacer es buscarle la vuelta y llegar de una forma distinta a la que no pueden llegar ellos, que muchas veces es tipo, no sé, la distribución casa por casa o una cosa así. Yo creo que ahí es tipo, es como que juega mucho el tema de la innovación, la creatividad que tiene la empresa para
más o menos tratar de llevar esas. Brillante, Luciana, brillante, tal cual, es eso, ¿tá? Lo dijo Alex, lo dijo John ayer. La creatividad, o te quedás a ver cómo te comen los otros, como los hoteles Warrior ahora o Conrad, que se va a quedar como a ver cómo Spotify se lo comen 2 panes, porque ni siquiera lo tienen al radar. En sus amenazas no está Spotify. Pero un día Spotify va a decir, mira, tengo hoteles y te brindo todo este servicio. Te hago el recital, vas a estar con los artistas y te doy el hotel y va a haber el after hour, va a ser ahí y demás. Y cuando quieran acordarse lo comió y no hay casino que te valga. ¿Bien? Es eso. Uno tiene que hacerse fuerte como empresa en lo que los otros no van a poder. Como vos decís, el trato ese personal, cliente, casa por casa, no lo pueden hacer, porque para ellos todo es como industrial. Y es una de las características que tienen los monopolios, que está acá citada, y es lo de economías de escala. Cuanto más cantidad hagan, más barata es la unidad. Es decir, se da lo del costo marginal decreciente. Eso se da solo en los monopolios. Por eso la pipa de Nike en una empresa monopólica, porque es un mercado monopólico, está al revés. Está al revés. Cuanto más cantidad vendan, más barata es la unidad final. El caso de la UTE es un caso atípico porque el producto es atípico, pero en otro caso, no sé, en la OCE, no tiene mayores problemas. Generalmente se dan, son como escalonadas, es como pipas de Nike dadas vuelta, o sea, curvas con concavidad negativa, una pegada a la otra. O sea, hay un pico en el que la OCE tiene que comprar más bombas para sacar más agua si la gente consume más. Pero dentro de un margen, siempre va a ser más barato vender más y más y más y más y más y más. Hay otras razones que generan estos monopolios. Por ejemplo, cuando uno tiene el control del recurso o del input para generar determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso de ANCAP. ANCAP es el único que puede importar petróleo. Entonces, eso le da la posibilidad a ANCAP de ser la empresa de refinación de petróleo monopólica. El único que puede refinar petróleo es ANCAP. ¿Qué hace ANCAP después? Se lo vende a distribuidores, que son un oligopolio, porque tampoco son una competencia perfecta, que son el propio ANCAP, que se dieron cuenta que ANCAP refina y después también vende, hay estaciones de ANCAP, y después algunas empresas que incluso algunas han muerto y se han ido absorbiendo, como Texaco, una multinacional gigantesca que desapareció de Uruguay, Shell, que desapareció de Uruguay también, y ahora está Petrobras, que está por irse, y Acción, que es bastante nueva, ¿sí? Entonces, a veces el control del recurso, del input, y más cuando este input es escaso, ya de por sí te genera monopolio. Lo de economías de escala ya lo conversamos. La superioridad tecnológica a veces me genera a mí una posición de monopolio, porque tengo determinada tecnología que no la tiene nadie, entonces soy el único que puede hacer determinadas cosas, ¿sí? Eso me genera un monopolio. Sí, Fran, en Uruguay es obligatorio, porque en Uruguay nadie puede importar petróleo. No puede pasar por las fronteras de Uruguay petróleo que no sea importado por ANCAP. Shell, norteamericana, de una de las empresas más grandes del mundo de petróleo, cuando estaba en Uruguay le compraba el petróleo, los combustibles a ANCAP. Sí, todas le tienen que comprar a ANCAP. Eso es obligatorio, ¿está? Y hay, en el caso de los monopolios, ya para terminar con esto, y voy al último punto de las barreras creadas por el gobierno. Si vos pones un panel solar en tu casa y generás energía eléctrica, vos estás obligado por ley a vendérsela a la UTE. Después la UTE te la va a vender a ti. La UTE te va a pagar por tu energía eléctrica. No es que se la vas a regalar. Pero a lo que voy es que estás obligado a vendérsela y después, obviamente, que se la tenés que comprar. Tipo, Y le de vendes hecho, algo y después te lo venden y lo tenés que pagar. exacto. Sí, por ley. Los Pero únicos que tenemos zafan de pérdida ahí. eso. No. Antes sí. Antes tú la vendías y ellos te la vendían un poquito más cara. Ahora no. Ahora el precio se empata. Lo que les iba a decir que los únicos casos que tú no tienes porque no tienes esa obligación son en los padrones suburbanos y rurales. ¿Tá? Ahí no. Tú puedes poner un panel en el campo y usás la energía eléctrica. Lo que pasa que, ojo, esta ley es muy vieja y yo supongo que en breve va a cambiar, como ha ido cambiando en el mundo, porque en realidad tienen que premiarte de que vos generes tu propia energía eléctrica.
Lo que pasa que en su momento, cuando vinieron los paneles solares, había como una especie de descontrol, y ahí la UTE, más que un afán recaudatorio, porque la UTE no gana ni pierde con eso, no, tampoco le sirve que tú le produzcas, no le cambia la aguja, porque es muy poca la generación de las casas, ¿verdad? La UTE tiene más una función fiscalizadora, lo que quiere es controlar. Lo que quiere es controlar. Eso ha ido cambiando un poco en los últimos tiempos. Los edificios, por ejemplo, sé que está permitido, antes no y ahora sí. Es decir, es difícil de manejar. Sí, es difícil, pero claro, como son monopolios estatales, se da todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que, por ejemplo, si tienen un pozo de agua en su casa, esa agua no puede ingresar a la cañería general de la vivienda. Eso está prohibido. Aunque sea el agua más pura del universo y mucho más pura que la de OCE, no puede ingresar esa agua a la red doméstica. La pueden usar para riego y la pueden usar para piscinas, no más que eso. Fran, sí, ahí hay una empresa que se llama Aguas de la Costa, pero que otra vez pasa lo mismo. Lo que tiene Aguas de la Costa es la tercerización de la distribución de agua. Pero quien saca el agua, y el único, y eso incluso está en la Constitución, y fue una reforma que se hizo en el 2004, es el Estado uruguayo a través de OCE. ¿tá? Es a través de OCE. Y toda la infraestructura es de OCE. Ellos tienen la concesión, X cantidad de años. Acá en la ciudad de Maldonado había una empresa que se llamaba Uragua, y que en el 2004, cuando se hizo la reforma constitucional, voló. Porque en realidad no estaba cumpliendo a rajatabla con el contrato. Aguas de la Costa sí, pero ustedes saben, capaz que alguno vive por allá, de que el agua es más cara. Se vende más cara que lo que se vende en el resto de las ciudades del departamento. Claro, Katy, si vos haces un pozo en el fondo de tu casa, vieron con una bomba, ¿no? Porque hay agua, y esa agua que vos sacás no la podés meter en la cañería y, por ejemplo, bañarte con esa agua. No se puede, vos tenés que usar agua de OCE. Ahí hay dos patas de eso. Una es el saneamiento, porque si vos sacás agua de una bomba y la metés en el saneamiento, la metés adentro de la red doméstica, esa agua va para el saneamiento. Y en realidad la OCE, el cálculo que te hace es, bueno, si entran 5 litros, tienen que salir 5 litros, no puede salir más. Es ilegal, Guille. Como poder podés, por supuesto, ni que hablar que podés, y hay mucha gente que lo hace, pero es ilegal eso. Esa agua se puede usar para riego y se puede usar para... Sí, bueno, pero ahí es distinto. Sí, pero ahí es distinto. Porque hay lugares donde OCE no tiene acceso, entonces tiene que permitir que la gente lo haga. Insisto, en el campo, por supuesto que la gente usa agua de pozo. Pero adentro En de la los Capuera es padrones así, urbanos, creo. claro, pero eso es porque la OCE no tiene el Claro, agua. porque no llega hasta allá. Exacto. Lo mismo que los pozos negros. Tú, en la ciudad de Maldonado, no puedes tener pozo negro. Estás obligado a conectarte al saneamiento. ¿tá? Pero si no hay red de saneamiento, yo tengo que hacer un pozo negro, porque algo tengo que hacer. Es decir, con el paso del tiempo, la idea es que la OCE llegue a todos lados. Nunca va a llegar a los padrones rurales porque el costo de hacerlo es infinitamente superior a la ganancia, entre comillas, o el beneficio que puede tener el Estado. Para llegar a 3 casas, 3 kilómetros de caño. Claro, no existe. Por eso la UTE también permitió que la gente empecé a poner paneles o molinos o lo que fuera. La Capuera llega a OCE, pero no llega al saneamiento, Guillermo. Nunca va a llegar al saneamiento porque está muy bajo, por el tema de la laguna, si no contamina toda la laguna. Ese es el enorme problema, y ese problema que está teniendo ahora la Capuera, con la laguna. La contaminación de la laguna, parte de esa contaminación no son solo los agroquímicos y el feedlot, sino el tema de que la medida de los terrenos, es decir, el nivel del mar que están y la cercanía que tienen con la laguna. Ese es el problema. Además, el agua está tan contaminada, eso es un problema que en unos años va a saltar. El agua se ha contaminado tanto que si le haces un estudio, lo mandás al LATU, el agua que sacas de una casa cualquiera en la Capuera, te aseguro que no la van a tomar. Sí, Guille, está proyectado, pero esperala sentado. Es tan caro que no lo van a poder pagar. Esa es la realidad. Capaz que encuentran otro sistema para hacerlo, y yo creo que la tecnología va a seguir avanzando y ojalá eso se pueda canalizar de otra manera. Hoy en día sé que es inviable. Yo sé que estaban trabajando con el saneamiento, pero el saneamiento no llegaría a todos los lugares, incluso
haciendo un saneamiento que es bastante moderno en el sentido de que tiene test digitales, por el problema que tienen ellos de que circule agua que no es de OCE. Es decir, cuando se haga el saneamiento, si es que en algún momento se hace, todas esas bombas de pozos se determinan, ¿tá? Incluso sé que la OCE ahora compró unos drones que le permiten identificar el tema de los pozos. No sé cómo lo hacen, supongo que por infrarrojo o por diferencia de temperatura. No sé cómo lo hacen, sé que hay una idea de empezar a medir un poco eso. Pero bueno, esto es como para cerrar un poco el tema de los monopolios que son del gobierno. El gobierno tiene monopolios que se dan generalmente naturalmente. En el caso de Uruguay había un monopolio que no es natural hasta el año 96, que era el de los seguros. Ese era un monopolio inentendible. En Uruguay, ¿por qué los seguros los tenía una empresa pública? Cuando los seguros no son un monopolio natural, no es una actividad que vos tengas que tener 3 millones de clientes para que sea rentable. Capaz que con 1000 clientes ya es rentable. Pero bueno, en el año 96 se desmonopolizó, menos los seguros de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, que cuando ustedes empiezan a trabajar en una empresa, sí o sí la empresa tiene que contratar esos seguros. Bueno, esos seguros, hasta el día de hoy, siguen siendo privativos del Banco de Seguros del Estado, es decir, la empresa pública de los seguros. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, seguimos un poquito. Así ya terminamos con esto. Acá tienen la comparación de un mercado en competencia perfecta. El precio de un bien, ¿se acuerdan? En un mercado en competencia perfecta era una línea horizontal, porque es tal el nivel de competencia que nadie puede subir el precio y bajarlo, sino que es el mercado el que va a llegar a este nivel. En un mercado con demanda monopólica pasa esto, ¿sí? A medida que el precio es alto, menos personas acceden a ese bien o a ese servicio, pero cuando el precio arranca a caer, la demanda empieza a aumentar, ¿sí? En el caso de un mercado en competencia perfecta, no importa el nivel de demanda, el precio va a ser el mismo, porque es tal la competencia que hay entre los ofertantes que van a llegar a un precio de equilibrio. En el mercado monopólico, ese precio lo pone el monopolista. Y lo único que va a hacer, subiendo o bajando el precio, es vender más o vender menos, pero nada más que eso. Pasemos entonces al oligopolio. Ya habíamos dicho y hemos hablado bastante, en las clases anteriores y ahora, de que es un mercado donde hay pocos ofertantes. Entonces ahí opera lo que se llama la colusión, es decir, el acuerdo. Pía lo trajo a colación recién, de que si entrara una cuarta empresa de telefonía celular, las otras 3 se van a juntar, entre comillas, para arruinar a la nueva. Y eso se va a dar siempre. La colusión es cuando los competidores nunca se agreden explícitamente, compiten sanamente y lo que buscan es el beneficio de todos. No es que yo esté preocupado si soy Antel porque Movistar, che, te está yendo mal, bueno, mirá, te tiene unos clientes. No, pero sabe y jamás lo hace. Nunca va a la lucha directa contra Movistar o contra Claro. Y Claro hace lo mismo, y cada uno tiene su segmento y se respetan. No necesariamente se tiene que dar un acuerdo de palabra o un acuerdo que esté escrito. Se puede dar, ahí viene en el cuarto punto, lo que se llama la colusión tácita, es decir, no lo conversamos nunca, pero ya sabemos que no nos agredimos. ¿Bien? Hay un tipo de oligopolio que es muy conocido por ustedes, básicamente a partir de las series que se han hecho en televisión de los cárteles de los narcos. Pero son oligopolios. Si ustedes lo piensan, son pocos productores, ¿sí?, que compiten entre comillas, pero vieron que nunca se sobrepasa la zona del otro. Cuando se sobrepasa la zona del otro se genera una guerra de cárteles. Pero bueno, eso es lo que queda un poco en el ambiente y la guerra de los cárteles, pero eso se dan en cosas muy puntuales. Lo normal y lo natural es que no se dé. Yo supongo que ustedes vieron la serie o leyeron los libros de la historia de Pablo Escobar, y Pablo Escobar en general tuvo muy pocos problemas con su cártel. Si estaba muy clara cuál era su zona de influencia, sus clientes y su mercado, y se respetaban. Lo mismo pasaba en los círculos, y pasa en los círculos mafiosos en el sur de Italia o en Nueva York. Estaban muy claras ¿no? el rumbo y la geografía que uno... Respeto plomo, exactamente, dice Esteban, exactamente. ¿Surgirá la revolución industrial, Nacho? Claramente, porque esto era inviable sin empresas grandes. Los monopolios y los oligopolios nacieron cuando las empresas crecieron de tamaño. Coca y Pepsi, dice Franco. Pero Coca y Pepsi tienen una guerra
que a veces es como una especie de guerra fría. Tiene algunos momentos donde se enfrentan abiertamente y la gran mayoría del tiempo no se enfrentan abiertamente. Esa es la realidad. Pero recuerdo una publicidad de Pepsi, que a un niño le daban un par de monedas para sacar, había máquinas expendedoras, entonces saca 2 latas de coca y se para arriba de las latas de coca para llegar a poner las monedas en la máquina expendedora de Pepsi y sacar una Pepsi. O sea, esa fue directa, esa publicidad, búsquenla en YouTube porque es muy buena. Es directa. Ese fue un momento de enfrentamiento bastante duro entre Coca y Pepsi, pero generalmente no se da. Ahí va, lo mismo que McDonald's y Burger King, ¿no? Generalmente no se enfrentan directamente. Y eso es parte de los oligopolios. ¿Qué pasa cuando se enfrentan? Es el último punto que está acá. Se produce una guerra de precios. Cuando hay una guerra de precios en un oligopolio, lo que pasa es que todos pierden, no hay uno solo que gane, nadie sale victorioso de una guerra de precios. Todos pierden. Lo único que podría pasar es que si agarra mal financieramente a una de esas empresas oligopólicas, la mate. Pero en un oligopolio tampoco te sirve matarlo, porque tú no vas a dar abasto a cubrir la demanda que cubría el otro. Si mañana desaparece Movistar, lo conversamos la otra vez, Antel tiene un problema enorme. Cuando desapareció Parmalat, Conaprole tuvo un problema enorme y nunca llegó a satisfacer la demanda que satisfacía Parmalat, ni Conaprole ni las otras. No pueden, porque no tenés la infraestructura. Y a veces cuando vos pensás en las inversiones que tenés que hacer, decís, mirá qué bueno, tengo 300.000 clientes más. Sí, pero tenés que gastar 500 millones de dólares por eso, no te paga la pena, no lo vas a hacer. Entonces todos No terminan le da perdiendo. para mantener a todos, tipo, para darle Exacto, servicio a todos. exacto, Justina, exactamente. Bien, ¿cómo vamos, chiquilines? Bueno, buenísimo, Esteban. Gracias, Julián, Nachito, Franco. Venimos bien. Última slide. La competencia monopolística, que ya mencionamos un poco al inicio. En Uruguay generalmente no se da la competencia monopolística porque somos un mercado tan pequeño, tan chiquito en cantidad de consumidores, que no da para que se produzca una diversificación de bienes tal que ambos tipos de bienes, por más sustitutos que puedan llegar a ser o no, tengan una gran cantidad de demandantes. Entonces la competencia monopolística es algo bastante extraño en Uruguay. De hecho, cuando acá hablamos de la competencia monopolística, la gente como que queda ahí, es como un concepto casi que teórico, pero en Estados Unidos sí es mucho más común, en Europa se da mucho más común, porque Europa, al funcionar la Unión Europea, ellos se consideran un solo mercado. La Unión Europea es un mercado solo. Si estuvieran capaz que todos los países separados económicamente, ahí tampoco les pasaría lo mismo que a nosotros. Por más que hay países muy grandes, o capaz que Alemania podría llegar a tener, o Francia, o Italia, pero Grecia no lo va a tener. Portugal no lo va a tener. ¿Sí? Ahora, como allá funciona la Unión Europea, ya hace mucho tiempo, hay algunos mercados donde se da esto de la competencia monopolística, pero, insisto, es un concepto más bien de corte teórico. Julián. Tengo una consulta, profe. Tipo, ¿la Unión Europea actúa tipo de la misma forma que el Mercosur y eso, o no tiene nada que ver? No, el grado de integración que tiene la Unión Europea es muchísimo mayor que el que tiene el Mercosur. Lo vamos a ver a fin de año, vamos a analizar estos bloques y otros bloques que son también muy interesantes porque ustedes no los conocen tanto, pero en realidad son bastante distintos. El Mercosur es una vergüenza, así te lo pongo. Pero vamos a dejarla por ahí, ese es el titular, a fin de año conversamos. Grecia está en la ruina económica, la Unión Europea no le da mucha importancia. Grecia es uno de los cerdos de Europa, junto a España, Portugal e Irlanda. Se le decía los pigs, ¿tá? Cerdo en inglés, por Portugal, Irlanda, Grecia y la S de España en inglés. Son los cerdos de Europa, así se lo llama porque son países que no solo no han sumado a la Unión Europea, sino que restan. Pero Suiza no está en la Unión Europea, Lucas. Suiza es un mundo aparte. Literalmente es un mundo aparte. Suiza, si vos mirás un mapa de la Unión Europea, vas a ver un puntito ahí al norte de Italia, sin pintar, ese es Suiza. Está por fuera. Toda la vida lo fueron, Nacho. Toda la vida lo fueron. Y nosotros somos hijos de... Pensalo, España, Portugal, Italia. Así se formó Latinoamérica, más que nada.
Suiza sí toda la vida hizo la suya, en las guerras siempre estuvo neutral, es decir, Suiza es muy interesante para analizar la cultura suiza en general. Y es un país que económicamente es muy saludable, sin duda. No, Nacho, incluso en la misma Italia, por ejemplo, los tanos del norte no quieren absolutamente nada a los tanos del sur. Y bueno, y viceversa, es recíproco, ¿no? Recuerden, y esto a modo ya pasamos al cierre, pero y le doy la intervención a Sandra, recuerden ustedes recuerden, no, porque ustedes no eran nacidos, pero cuando se dan las semifinales del Mundial de Italia 90, ¿sí? El último mundial para mí lindo de fútbol, que la semifinal se enfrentan Argentina e Italia, y juegan en Nápoles esa semifinal, los napolitanos hinchaban por Argentina. A ese punto. ¿Se imaginan en Uruguay esa situación? Bueno, los napolitanos hinchaban por Argentina. Una cosa que es increíble. Básicamente está por Maradona, que jugaba en el Napoli en ese momento, y por el odio a lo que representaba la Italia del norte, que eso ha seguido siendo así, ¿no? Pero bueno, eso lo estudiarán en historia. Bélgica siempre estuvo, junto con Holanda, todos los Países Bajos siempre jugaron un partido muy inteligente y muy estratégico en Europa, pero eso lo vamos a ver más adelante. No es que no me haya gustado, fue lindo el 2010, pero te aseguro que el del 90, si lo mirás, te va a encantar. Bueno, chiquilines, vamos a hacer un cierre de esto, que son los mercados, y vamos a hacer un cierre en general de todo este aspecto de microeconomía, y le voy a dar la palabra a Sandra también para poder hacer un raconto. La idea es poder analizar los mercados de forma crítica, por eso también la intervención de la filosofía, que es fundamental. No es, ¿estamos en qué materia? No estamos en qué materia, estamos hablando de economía. Y yo no puedo hablar de economía si no lo miro críticamente. Es imposible. Discutir de economía en el buen sentido, no hay manera. Entonces, me parece muy rico el aporte que les puede hacer Sandra sobre esto, y ya con estas intervenciones que por favor les pido que intervengan, ustedes también, y que podamos hacer una discusión para tratar de sacar las conclusiones del tema, y ya lo dejamos cerrado, porque después vamos a empezar con otras cosas, también muy interesantes, pero por razones lógicas tenemos que darle un cierre a esto, me parece que es la oportunidad indicada para hacer el cierre. Así que Sandra, te doy la palabra y vamos conversando, chiquilines. Bueno, buenas tardes, los había saludado hace un ratito, un gusto escucharlos, leerlos mejor dicho, de la manera que están interviniendo, y en realidad lo que dice el planteo, el enfoque temático que Diego les está estableciendo con respecto a microeconomía y a lo que es el tema de mercados, es mirar desde otro lugar los textos que les dejé para que leyeran. Si ustedes lo miran o los leen o miran en YouTube las intervenciones de estos autores, en realidad lo que van a ver es lo que Diego les está trayendo a cotación desde el lado de los mercados. Mirar los mercados desde el punto de vista económico, mirar la economía hoy por hoy, exige fundamentalmente innovar, exige fundamentalmente el hecho de pensar lo no pensado. Y si hay algo que les quedó quizás más claro, fue por el lado de las entrevistas, estos conversatorios, como se dice ahora, que tuvieron con Alex y con John, y que van a seguir teniendo. En realidad tiene que ver con eso, es mostrarles desde otra mirada. Creo que lo que le queremos hacer, estamos convencidos con Diego que lo que queremos acercarle teniendo una aula compartida y mirándolo desde esta otra perspectiva, es el hecho de que vean que es una misma situación vista de distintos lugares. Y eso es una cuestión a tratar. Si ustedes ven, hay dos cuestiones tangenciales o importantes que Diego les estaba planteando, que es a la hora de entender los mercados y la microeconomía. Tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con el tema de qué es lo que se dice y cómo es lo que se dice en algunas de las cuestiones. Y cómo a partir de lo que se dice y de qué manera se estructura, es cómo la economía fluctúa, o cómo se sustentan determinadas cuestiones, o cómo se
se desarrollan esas fallas de mercado si se hacen visibles, o cómo sustenta el mercado, o quién rige el mercado, o cómo se da esa competencia perfecta o imperfecta. Entonces también tiene que ver con ese, digamos, interés general que se pueda suceder. Sí, Leti, sí, Lucía, son los mismos textos que el año pasado, estamos en eso. Sí, sí, sí. Los primeros textos que tienen que ver con la sociedad de conocimiento, que tienen que ver con esos círculos innovativos, y es el hecho de pensar cómo el contexto cambió, cómo la sociedad de conocimiento lo que nos exige como sujetos es tratar de mirar la realidad desde distintos lugares. Y esas cuestiones que Diego les planteaba, ¿no? Que es el hecho de bueno, a ver, cómo se miran determinados bienes, cómo se miran determinados servicios, por dónde es que se va, qué cosas son tan visibles que de tan visibles que están no se ve. Y bueno, y Diego un poco les planteaba desde ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa con esas competencias monopólicas y qué pasa con los oligopolios que se dan, ¿no? Que es sumamente interesante, me parece, verlo desde ese lugar. Y hacer ese ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con los procesos de desarrollo dentro de lo que es el mercado? ¿Qué pasa con esa relación entre la innovación, ¿no? Y con ese mercado que te exige mirarlo desde otro lugar y entender que está cambiando, ¿no? Y entender ese corte histórico que da desde, si quieren, desde la revolución industrial o desde la modernización hasta ahora. ¿Y qué pasa con ese trasfondo cultural que Diego les hablaba? No es lo mismo hablar de un mercado desde el sur de Europa que desde el norte de Europa. Ni que hablar si entras a hablarlo desde los tigres asiáticos, ¿no? Desde esa mirada del mundo que más adelante con Diego se lo vamos a plantear, qué pasa con esa mirada desde los tigres asiáticos que es disímil, no es diferente, pero es disímil a la que tiene Europa o Estados Unidos, ¿no? Y cuáles son los juegos que Asia o los tigres asiáticos están haciendo con respecto al mercado. Y lo otro importante que tiene que ver con el hecho de mirar lo que Diego les planteó, tiene que ver con el hecho de entender ese valor agregado que empieza a darse a partir de esas diferenciaciones que se plantean dentro de la competencia monopólica que se da, o monopolítica que también se da, y lo que tiene que ver con el contexto en el cual en realidad se plantea, ni que hablar, Diego, con lo que pasa con Trump, ¿no? Cómo se juega con el tema de los enunciados, qué es lo que se dice, y cómo a través de los planteos que dice, cómo se mueven los mercados, ¿no? En realidad tiene que ver un poco por ahí, por donde vamos de pensarlos desde ese otro lugar, animarse a tener un espacio los jueves o los miércoles en administración, que hay que empezar también a mirarlo desde el otro lado, ¿no? Cómo la administración, la contabilidad es otra de las caras que la economía tiene, pero como también lo es la política, como también lo es el pensamiento creativo, el pensamiento cuidadoso, el pensamiento crítico, que creo que son pensamientos o posiciones a partir del proceso de entender lo que pasa en el mundo, que tanto Alex como John ayer en estos conversatorios les planteaba. Entonces la idea, Peque, es ir por ahí, es ir conversando desde los distintos lugares, y en ese diálogo es en donde la idea es hacer visibles cómo las miradas se interrelacionan. Un poco es ir por ahí. Chiquilines, a ver, la idea es que ustedes participen y hagan su cierre de esto de mercados. Ya hemos hablado de alguna clase de qué cosas habían comprendido o habían quitado aquel velo de la ignorancia que hablábamos, porque están viendo ahora la economía de una manera más técnica, más profesional, entre comillas, en el sentido de la expertise que están agarrando, pero después esto hay que bajarlo a tierra, y cuando uno lo baja a tierra, ustedes están pensando en qué van a estudiar o en dónde van a trabajar, y creo que si tenían alguna duda de que el mundo va a cambiar drásticamente, ayer John fue a un pasito más allá
y les explicó que hay un montón de cosas que nosotros pensábamos que iban a estar ahí, por lo menos mañana iban a estar ahí, que ya ni siquiera tenemos la certeza si mañana van a estar ahí. Entonces, ¿cómo ven ustedes los mercados? ¿Qué es lo que ustedes analizan? ¿Y en qué mercados creen que van a desaparecer y que por ende van a generar otros que van a aparecer? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Bueno, Lucas dice de reexplicar un lenguaje más cotidiano, las playas que dijo William, sí, es que las playas, yo lo conversábamos hoy, que como que la gente no toma conciencia. Yo creo que hoy es una obviedad que playas no va a haber, por lo menos por 3 años, 4 años. Todos sabemos que la gente en Maldonado vive en función del turismo, ¿sí? Entonces, si vos le sacás las playas a Punta del Este, ¿qué tiene Punta del Este? ¿Por qué alguien vendría acá si no puede ir a la playa? Entonces, Ahí viene la idea no es que no vaya a existir el turismo, sino la idea es cómo innovas, cómo piensa Punta del Este desde otro lugar que no sea pensarlo desde la playa. Y en cuanto a Lucas, la idea es, yo voy a armar un encuentro solo de en otro momento, Lucas, para explicarles eso. El problema no es llevarlos a un lenguaje cotidiano, porque si te vas a un lenguaje cotidiano, no vas a entender técnicamente lo que se te está planteando. También tú me podrás decir, bueno, pero si nunca me he manejado con un lenguaje que no sea técnico, ¿cómo hago? Bueno, ahí viene un poco el punto, ¿no? Cómo empezar a trabajar desde el hecho de respetar la idea que quieras transmitir sin colocarte como centro de esa idea, porque si hay algo que les dejó claro John y Alex, es que nosotros, los seres humanos, el hombre, el emisor, no es el centro del problema. Por eso Lucía hablaba por ahí de la colonización del pensamiento, de descentrar, de poner en foco la idea, el pensamiento, pero no la posición del emisor. Por ahí es donde la semana que viene vamos a hacer un espacio chiquitito paralelo antes del miércoles de entrar a administración, o del jueves, como para poder explicar un poco esto, ¿no? Del hecho de que está buenísimo que te entren dudas, y esas dudas tienen que ver con el hecho de decir, bueno, a ver, ¿cómo pienso desde otro lugar? Porque si todo fuera certezas, si no tuviera dudas, el hecho de decir, bueno, no estoy entendiendo el mercado, el contexto en donde estoy, ¿no? Yo tampoco entiendo eso, para mí es lo mismo, profe, la idea es lo más importante, no donde nos pongamos. Sí y no, porque si lo que se pone en juego es a la persona en una estructura enunciativo, porque lo que se te ve, lo que el receptor capta no es la intencionalidad del emisor, es lo que el emisor dice. Entonces, Diego se los dijo, una cosa es, y inclusive Alex el otro día se lo decía, ¿qué digo y cómo digo lo que digo? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Dale, lo que pasa es que yo marqué la semana pasada y no entraron, entonces fuimos por el plan C, que era la idea encontrarnos. Pero ya que hicimos esta previa, sí, fijamos una general para la semana que viene, se las paso por el grupo, y bueno, los que entren, entran. No hay problema ninguno en ese sentido. Una consulta, chiquilines. ¿Cuántos de ustedes cambiaron lo que pensaban estudiar o hacer a partir de diciembre 2020 en los últimos 3 meses? Ahí. Bueno, pero cuéntenos un poquito el cambio que hubo. O cuántos por lo menos capaz que no cambiaron el rumbo, pero sí el enfoque de ese rumbo. Capaz que ustedes dijeron, mirá, yo toda la vida quise hacer escribanía y entonces voy a hacer escribanía. Está bien. Ahora, todos ya sabemos que esa carrera como existe hoy va a morir, no sé si 3 años me parece como mucho tiempo, porque no tiene razón de ser. ¿Se entiende? Cuando todo pasa a ser digital y el teletrabajo, ¿de qué me hablas? De los timbres y no sé qué, si va a ser todo firma digital y en realidad quien va a asegurarte que la firma es de Sandra va a ser un algoritmo y no una persona física. Eso ya existe, por eso. Entonces, ¿quiénes cambiaron, ya sea tanto de carrera como de
trabajo de perfil, incluso quienes cambiaron el rumbo, aunque sigan dentro de determinado camino, quienes cambiaron la mirada sobre ese camino. Pía pensaba tener graduación, mira que egresado, sí, totalmente. Yo me mantengo queriendo hacer contabilidad, dice Esteban, más moderno, mi pasión está en el mercado. ¿Pero en cuál mercado, Lucas? Cambio de rumbo, administración de empresas, el 5G, ahí está yendo muy rápido la carrera, todavía no la encuentro, ingeniería era lo mío, me gusta más, y lo que estudio ahora, carrera, Sofía, cambio de carrera, competencia perfecta. Claro, pero ¿y dónde querés generar competencia perfecta? Lucas, vos podés ser competencia perfecta. Aprender de todos está bueno para culturizar. Francisco. Bueno, la enorme mayoría generó algunos cambios. Yo me hice una carrera segura, contabilidad, de estudiar, escritora. Creo que si hay algo que les quedó Bueno, claro, Katy, Katy, con estas entrevistas, es que no hay carrera segura. Es que no hay un planteo seguro. Pero ese seguro, entre comillas, está buenísimo que Katy lo puso así. Sí, porque sí, en sí. realidad tiene que ir por ahí, por el hecho de que esa seguridad va a depender por el desarrollo de la habilidad que el sujeto tenga de entender que tiene que surfear. Hablábamos hoy en la mañana de saber surfear la ola, ¿no? Sí. No hay nada seguro, como dice Fran, tal cual. Lo único seguro es que todo está cambiando y va a seguir cambiando en forma constante y cada vez más rápido. Me gustó lo de Tomás, mira, importador de robots. Yo te diría que empezaras a importar nanochips, ni siquiera chips ya a esta altura, ¿no? O nanorobots. Programación, no falla. Sí, no falla los próximos, capaz que 5 o 10 años, Lucas. Después la misma computadora se va a autoprogramar y va a programar a las otras. Muchos van a quedar de esto despreocupante. Y claro, Guillermo, es que, ¿sabes cuál es el problema? Hoy Sandra hacía una metáfora que a mí me encantó y que me decía, bueno, nosotros, capaz que vos y ella están mirando por la ventana para afuera. Y están viendo cosas distintas. Le van a decir, no, pero estamos viendo lo mismo. No, porque tú ya lo estás condicionando con cómo lo ves tú y con tu cultura y con tus experiencias y con tus vivencias. ¿Sabes cuál es el problema? A mí no me preocupan los que están mirando por la ventana, me preocupan los que están mirando la tele. Eso me preocupa. Los compañeros de ustedes, que tienen la edad de ustedes y que no sé si piensan que van a ir a repartir currículum a un edificio y los van a tomar en temporada. Ese es el problema. Eso es lo que más me preocupa a mí. Sí, sí. Por eso les acercaba el video de Oppenheimer, que tampoco es que sea fatalista, pero en realidad el planteo de Oppenheimer va también por ahí, por el hecho de decir, bueno, a ver, ya eso de entregar este currículum en un edificio de Punta del Este, ya fue. Entonces, en realidad, bueno, entonces, ¿qué es? Y bueno, el qué es buscar lo que no está. Ahí viene el punto, y ahí viene la innovación, ¿no? El hecho de buscar por un lugar en donde tú solo vas a tener que construir ese camino. Estoy hablando camino porque Francisco está poniendo alegoría de la caverna, ¿no? Sí. El hecho de, Platón lo dice por ahí al final de ese capítulo 7 de la República, es decir, el camino lo tienes que armar, lo tienes que construir, y no está armado, o sea, no está construido. Nos pasa cuando, perdón Sandra, cuando hablamos mucho, que Pía insiste mucho y es una de las fans de los modelos ONU, es más importante que ustedes me pongan en un currículum que hicieron un modelo ONU, que me pongan, no sé, que hicieron un curso de Excel, ¿no? No. Ni cerca la validez que le va a dar el mercado a eso. Exacto. ¿Te acordás de mí, Sandra, no? Sí, obvio, lógico. Sí, la preciosa. Divina. La peque bella. Sí. Y el tema también radica en esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, este tema de estar Diego y yo juntos y meterme aquí y decir, bueno, a ver, y entonces los textos, ¿cuándo se dan? Y se dan así, es decir, los leíste y empiezas a ver cómo se te caen las ideas de Arocena de Sud, de Nachmanovich, en la teoría económica que Diego me está presentando. Y así se ve, sí, así se ve. ¿Y después qué hago? Discuto.
¿Y después qué hago? Pienso. ¿Y después qué hago? Dialogo. ¿Y después qué hago? Pregunto y discuto. Y la idea es eso, es nutrirme de un montón de cosas. Alex les decía, yo leo un montón de cosas, vivo leyendo. 3 Vivo libros por leyendo, semana. claro, o sea, es leer, ¿no? Yo no sé si pienso y luego existo, o hoy es el hecho, porque esa fue una frase sumamente moderna, William, en su momento, ¿no? Yo no sé si hoy por hoy no tengo que mirar cuál es la existencia del mundo y a partir de ahí ver qué es lo que estoy pensando. Una de las cuestiones que Alex les plantea, para no irme ni a mí, ni a Diego, ni a nada, es el hecho que ya no es pienso, luego existo. A ver, veo lo que hay, y a partir de ahí veo por qué lugar voy a plantear. Con todo respeto del alma, Lucas Descartes quedó en la modernidad hace mucho tiempo. Ya quedó como medio caduco, con todo el respeto y el que se le pueda llegar a tener a ese señor. Porque en realidad ese pensamiento tan de corte homogéneo, con el colonizador, netamente europeizante, moderno, de plena modernidad, hoy por hoy quedó caduca. Hoy por hoy quedó caduco. Es que habría que analizar qué cosas quedan vigentes luego de este drástico cambio, es decir. Exacto. De la modernidad, Diego, yo no sé si queda vigente, creo que queda vigente el recuerdo para entender por qué camino ya no se puede ir. Exacto. Exacto. Pero no es que lo saquemos a René y le digamos que no importa más Descartes. El problema es que por ese camino ya hoy no se va. Y empezó Diego cuando habló de los mercados. Y cuando ustedes leen a Arocena y a Sud, cuando leen a Fernando Lema, en realidad se los plantea. O cuando leen a Nachmanovich, que lo que hace es partir del pensamiento, inclusive cartesiano, decir, bueno, a ver, ¿cómo caen los modelos? ¿Por dónde es que se va? ¿Por dónde es que, qué fue lo que planteó el pensamiento cartesiano que ya quedó caduco? Pero quedó caduco porque hoy por hoy se vio muy, muy claro por el tema pandémico. Si hoy por hoy no entramos a mirar de que esa manera de entrar a mirar lo que es la generación del pensamiento del siglo XV, en realidad ya dejó de plantear. ¿Por qué? Y porque en realidad con Descartes lo que se garantiza o se busca con el pensamiento cartesiano es un modo de conocimiento que garantice que el conocimiento no va a caer. Entonces Descartes lo que determina que esa relación hombre-mundo, digamos, donde el hombre podría conocer la naturaleza porque era un ser racional, ¿no? Como lo otro de sí y elaborar su propia representación. Eso hoy quedó caduco, ¿no? Pero a ver, pensemos que John nos mostró que había tenido hace 2 o 3 días una reunión con avatars, con sus clientes. Entonces imagínense Descartes entendiendo esa realidad. ¿Eso es una realidad? ¿Vieron que se habla de realidad virtual, realidad aumentada? Ahí es cuando uno se pone a pensar, ¿y esto por dónde va? Hoy salió una noticia en El País de Madrid, que ustedes la tienen en la plataforma, porque yo la leí ahí directo, de una madrileña, 50 años más o menos, que ya habla hasta de un cambio drástico de lo que van a ser los partidos políticos, lo que van a ser las manifestaciones. ¿Ustedes vieron manifestaciones adentro de los juegos en red? Exacto. O sea, manifestándose en un juego en red. Hicieron un velorio que nos mostró ayer John, que también fue muy impactante. Es decir, es demasiado el cambio y habría que ver que, ahí va en Fortnite, como dice Lucas, habría que ver qué es lo que queda vigente de esto. No quiere decir que haya que descartar todo, no, al contrario, me parece que es sumamente interesante y rico, pero hay que darle un giro. Me parece que pasa con el Final Fantasy, ahí va, exacto, William. Claro, y al final también pasa por el hecho de que tienes razón, Lucía, hay nuevos filósofos. El problema es que los profesores de filosofía lo que dan son textos clásicos y dan textos europeos, y ahí viene el problema. Sí. Y lo dice Lucía, y es lo que plantea ahí. Entonces, el problema es que también todo lo tecnológico tiene que ver. Después va a haber una contrapartida que también hay todo un sector del mundo en donde la tecnología pasa por el costado, convengamos, ¿no? Y que también hay que mirarlo. Y esos niveles emergentes que están sucediendo y que en realidad
no fisuran el mercado, que después lo verán con Diego, pero que en realidad en cierta manera son como pequeñas piedritas en el zapato de los procesos de mercado que están empezándose a originar. Tal cual Pero eso bueno, que dice Nacho de la filosofía oriental, que es un mundo y exacto, prácticamente no se toca, pero no se toca. es Y ni una te cosa. hablar, Nacho, lo que es la filosofía africana. Ah, bueno, no, pero eso ya son Es, malas palabras para el es el increíble, es movimiento como... europeo este. Ujú, Sí, el sí, eurocentrismo, tal cual, tal cual. exactamente. Bueno, Muy bien. chiquilines, no sé si tienen alguna cosa más que quieran compartir. Sí, Ah, yo tengo... imponente, Joaquín. Sí, 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 es imponente, es imponente. Es que es imponente la cantidad de cosas que hay. Yo ya les subí la charla ayer de John, así que la pueden mirar de vuelta para, para tratar de procesar algunas otras cosas y ir pudiendo parar y sacar algún apunte para entender y seguir buscando. Pero es muy, muy, muy interesante. Me parece que a partir de esto Ujú. va a generar muchas más cosas, pero bueno, no queremos ahondar hoy. Y además, a partir de la clase que viene, que vamos a empezar con indicadores socioeconómicos, si tendremos para entretenernos, ahí Pero Esteban pregunta sobre la filosofía africana, y bueno, ese es un gran va a estar buenísimo. continente. Los indicadores económicos van a estar espectaculares. Sí, y aparte vamos a tratar de tener lo último para que podamos ver y tratar de pronosticar, entre comillas, por dónde va a ir. En Muy bien. español no estará así, hay mucha cosa, hoy se encuentra mucha cosa. Bueno, Sí, total. chiquilines, de mi Nos parte, encontramos. mandarles un abrazo y bueno, y agradecerle a Sandra también por la participación. Y bueno, seguimos como siempre. Un abrazo grande para todos. Un placer, realmente es un placer. Nos vemos, que Ujú. pasen bien. Chao, chao.